Mi nombre es Lucía y el 18 de abril aprendí exactamente lo peligroso que puede ser cuando un heredero mimado piensa que el mundo le debe obediencia. Todo comenzó como cualquier jueves por la mañana. Estaba en mi oficina a las 7 de la mañana, café en una mano, organizando los informes trimestrales para nuestro cliente más importante. El mismo cliente que prácticamente había salvado a la empresa de la bancarrota el año anterior. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Sebastián Herrera, 19 años, hijo de nuestro CEO, heredero de una empresa en la que nunca había trabajado un solo día honesto. Entró marchando con un traje de diseñador que le colgaba torpemente en su estructura delgada. Ojos ardiendo con el tipo de furia que solo un niño mimado puede reunir cuando alguien se atreve a decirle que no. ¿Crees que puedes ignorarme?, gritó, golpeando mi escritorio con el puño. Cuando doy una orden, la sigues. Me quedé sentada, calmada, profesional. Sebastián, yo no recibo órdenes de los becarios. Su cara se puso roja. Soy el futuro CEO. Te arrepentirás de esto. Levanté una ceja. Entonces trataré contigo cuando realmente seas el CEO. Hasta entonces, señalé cortésmente hacia la puerta. Por favor, sal de mi oficina. Sabía que rechazarlo así me traería consecuencias. Simplemente no esperaba que fuera esa misma noche. Déjame llevarte unos meses atrás. Antes de esa mañana, cuando nuestro CEO, Ricardo Herrera, anunció que su hijo se uniría a la empresa para ganar experiencia. La mayoría de nosotros asumimos que Sebastián pasaría unas semanas observando departamentos antes de aburrirse y desaparecer de vuelta a cualquier resort de lujo del que hubiera salido. Estábamos equivocados. A Sebastián le dieron el título de director junior de operaciones. Un título que yo me había ganado después de 5 años de sangre, sudor y noches en vela, sin calificaciones reales y sin entender cómo funcionaba nuestra empresa. Y de alguna manera, en su mente, eso significaba que yo debía recibir órdenes de él. Al principio seguí el juego. Corregí sus errores silenciosamente. Arreglé sus propuestas desastrosas antes de que llegaran a los clientes. Incluso lo cubrí cuando perdía fechas límite. ¿Por qué? Porque valoraba mi carrera, porque creía en esta empresa y tal vez porque pensé que maduraría. También me equivoqué en eso. El punto de quiebre llegó 2 semanas antes de ese jueves por la mañana. Sebastián irrumpió en mi oficina, arrojó un archivo en mi escritorio y dijo: «Despide al equipo Morales». Me molestaron. El equipo Morales, mi equipo, acababa de conseguir un contrato de 3,5 millones de euros para la empresa. «No voy a despedir a nadie porque te molestaron», dije, manteniendo mi voz calmada. Su respuesta: «Le diré a mi padre que rechazaste una orden directa». Encontré su mirada sin pestañear. «Adelante», salió furioso. Pensé que ese sería el final. Pensé que su padre le daría algo de sentido común, pero había subestimado hasta dónde llegaría la arrogancia. En la noche de la gala anual de primavera, yo estaba representando a nuestros clientes internacionales, la misma división que había construido desde cero durante 6 años. Todo se sentía perfecto. El lugar brillaba, los inversores estaban complacidos. Por un momento, me permití creer que el trabajo duro realmente contaba para algo. Y entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo Herrera: «Lucía, por favor, ven a mi oficina mañana a primera hora». Sentí que mi estómago se retorcía. Apenas dormí esa noche. A las 7:30 de la mañana, estaba parada frente al escritorio de Ricardo. No me miraba a los ojos. «Lucía, me temo que tengo que». Pero antes de que pudiera terminar, me incliné hacia adelante. «Revisa tu bandeja de entrada primero». Su cara se puso mortalmente pálida, porque lo que él no sabía era que yo había estado documentando todo. Ricardo Herrera miró su pantalla como si fuera una granada viva. El color se desvaneció de su cara. Hizo clic una vez, 2 veces. Abrió la carpeta que silenciosamente le había enviado la noche anterior. Dentro había 43 correos electrónicos reenviados, cada uno de Sebastián. Algunos eran ridículos, otros bordeaban lo ilegal. Había Sebastián ordenando a los departamentos falsificar informes de entrega.
Sebastián exigiendo al equipo de finanzas ajustar números para hacer que sus pronósticos se vieran bien. Sebastián enviándome correos directamente con joyas como, solo haz lo que digo o me aseguraré de que salgas. Me quedé en silencio, dejando que Ricardo lo asimilara todo. Finalmente se recostó en su silla, un suspiro profundo escapando de sus labios. No tenía idea. Crucé los brazos. No la tenías, se estremeció. Porque la verdad era que, sí sabía, al menos parte de ello. Pero hacer la vista gorda es más fácil cuando es tu niño dorado el que se porta mal. Más fácil hasta que la prueba llega a tu bandeja de entrada. Ricardo enterró su cabeza en sus manos. Lucía, ¿por qué no viniste a mí antes? Mantuve mi voz nivelada, porque pensé que esta empresa creía en el mérito y porque no quería ser la razón por la que tu familia implosionara. Levantó la vista, ojos agudos, con algo entre culpa y miedo. Mi junta directiva nunca puede ver esto. Le dirigí una mirada dura. No estoy aquí para amenazarte, Ricardo. Estoy aquí porque tu hijo entró a mi oficina ayer por la mañana y exigió que despidiera a un equipo que acaba de ahorrarte 3,5 millones de euros. Y cuando me negué, prometió destruir mi carrera. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Vine aquí porque no permitiré que un mocoso de 19 años trate a la gente como basura mientras tú haces la vista gorda. Por un momento, el único sonido en la habitación era el zumbido bajo del aire acondicionado. Entonces Ricardo susurró, ¿qué quieres? Sonreí ligeramente. Quiero mi carrera. Quiero que el equipo Morales esté protegido. Quiero que esta tontería pare antes de que explote en tu cara. Y Sebastián. Ese es tu problema. Salí de la oficina de Ricardo con el corazón acelerado. No se trataba de venganza, todavía. Se trataba de justicia, de asegurarme de que el trabajo duro todavía importara. Pero el lunes por la mañana me di cuenta de que Sebastián no lo iba a dejar pasar. Comenzó con susurros, correos de los que de repente me excluían, reuniones reprogramadas sin mí, aprobaciones de presupuesto retrasadas. El arte sutil del sabotaje corporativo. Atrapé a Sebastián sonriendo fuera de una reunión estratégica de la que me habían excluido. Realmente me guiñó el ojo. Aquí está la cosa sobre la gente con derechos como Sebastián. Piensan que el poder es un juego que pueden manipular. Lo que nunca se dan cuenta es que a veces las personas a las que tratan de pisotear son las que sostienen los cimientos. Pero lo que Sebastián y su padre no sabían era que yo no estaba sola, porque mientras ellos estaban ocupados planeando mi salida, yo había estado construyendo algo completamente diferente. 3 meses antes de que Sebastián irrumpiera en mi oficina, había notado que las cosas estaban cambiando. Los clientes se estaban poniendo nerviosos. Los gerentes senior hacían preguntas extrañas y varias asociaciones de alto nivel que yo había negociado personalmente de repente estaban siendo reasignadas. No se necesitaba ser un genio para darse cuenta de que Sebastián se estaba posicionando. Quería controlar la división internacional que había construido desde cero y Ricardo se lo estaba permitiendo. Así que hice lo único que no esperaban. Comencé a documentar todo, cada correo, cada nota de reunión, cada preocupación del cliente sobre el comportamiento de Sebastián. Tenía un registro limpio y organizado de cada decisión imprudente que tomó y cada intento de encubrimiento que Ricardo permitió. Pero no fui lo suficientemente estúpida como para guardar esa información para mí sola. Me acerqué a 2 personas en las que confiaba más que en nadie en la empresa, Patricia López, nuestra jefa de cumplimiento, y Manuel García, nuestro consejero legal senior. Ambos habían trabajado junto a mí durante años. Ambos habían expresado silenciosamente preocupaciones sobre el comportamiento de Sebastián. Durante un café, extraoficialmente, les expuse todo lo que tenía. Al principio, Patricia negó con la cabeza. Lucía, esto es un desastre que termina carreras. Manuel estuvo de acuerdo. Si la junta ve esto, encontré sus ojos. Necesitan ver esto. No por mí, por la empresa. Hubo una pausa larga. Entonces, Patricia se inclinó hacia adelante. Estoy contigo. Manuel asintió. Yo también. Ahí fue cuando comenzó el trabajo real.
Pasamos noches enteras cruzando referencias de contratos con los que Sebastián había interferido. Rastreamos violaciones de cumplimiento que podrían haber activado investigaciones. Manuel redactó memorandos confidenciales delineando posibles violaciones del deber fiduciario y quién podría ser considerado responsable. Patricia descubrió que uno de los proyectos especiales de Sebastián casi nos había puesto en violación de las leyes. Pero eso no era todo. La pieza final del rompecabezas era nuestro cliente internacional más grande, Eastbridge Global Holdings. Había construido esa relación personalmente y sabía, de hecho, que tenían serias preocupaciones sobre Sebastián después de una reunión desastrosa que había dirigido sin mí. Así que me acerqué a Michelle Tan, su jefa de asociaciones. Nos reunimos para almorzar sin presión, sin leyende. Pero cuando casualmente pregunté sobre sus planes para contratos futuros, Michelle me dirigió una mirada conocedora. Lucía, extraoficialmente. Si tú te vas, nosotros también nos vamos. Parpadeé. ¿En serio? Asintió. No trabajamos con empresas dirigidas por aficionados. Eso era todo lo que necesitaba, para cuando mi suspensión llegó a la lista de correo interno. Dos cosas sucedieron simultáneamente. Patricia y Manuel enviaron su informe conjunto directamente a la Junta. Y Eastbridge Global envió una carta formal de preocupación a Ricardo Herrera con una advertencia no tan sutil sobre retirar negocios futuros. Si no se hacían cambios de liderazgo, desearía poder decir que me sentí triunfante, pero honestamente solo me sentí lista. Porque Sebastián Herrera había pasado meses pensando que podía echarme con amenazas vacías y rabietas infantiles. Lo que no entendía era simple: no puedes intimidar a las personas que no tienen nada que perder y todo por lo que luchar. El aviso oficial llegó al correo de toda la empresa a las 9:17 de la mañana. Un martes, Lucía Peterson, licencia administrativa, pendiente de revisión interna. Sin explicación, sin detalles, solo una oración fría y estéril, anunciando que yo estaba, para todos los efectos, fuera. Pero lo que Ricardo Herrera no sabía, la revisión ya había comenzado, y no se trataba de mí. A las 10:05 de la mañana, Patricia y Manuel enviaron su informe conjunto directamente a la junta directiva. No fue dramático. Sin acusaciones, sin señalar con el dedo, solo hechos fríos y duros. Sebastián Herrera había intentado manipular datos financieros en múltiples ocasiones. Había emitido directivas fuera de su autoridad, arriesgando violaciones contractuales. Había interferido con procedimientos de cumplimiento. Y Ricardo Herrera, por omisión o ignorancia deliberada, había permitido que continuara. El informe terminó con una recomendación simple: aconsejamos revisión inmediata de la responsabilidad del liderazgo y posibles violaciones del deber fiduciario. A las 11:30 de la mañana, la sala de juntas estaba en confinamiento. Yo no estaba ahí, por supuesto, pero Patricia me mantuvo actualizada por mensaje. Ricardo parece haber envejecido 10 años en una hora. Sebastián trató de culparte. No funcionó bien. La junta no se lo está tragando. Quieren respuestas. Leí cada mensaje con una extraña sensación de calma. No había filtrado nada a la junta yo misma. No había hecho público nada. No tuve que hacerlo. La verdad tenía su propia forma de surgir. Alrededor de las 2 de la tarde, Ricardo me llamó. Dejé que fuera al correo de voz. Lo intentó de nuevo. Para la tercera llamada, contesté. Lucía, creo que necesitamos hablar. Lo dejé sudar por un momento. Sobre mi suspensión, exhaló bruscamente. Sobre todo, nos reunimos en su oficina esa tarde. Por una vez, Sebastián no estaba rondando en el fondo. Ricardo se veía hueco. La máscara de CEO confiado había desaparecido. La junta quiere reunirse contigo mañana por la mañana, dijo en voz baja. Asentí. Y vaciló. Han pedido la renuncia inmediata de Sebastián y que yo renuncie temporalmente, pendiente de revisión. No me inmuté. Suena apropiado. Ricardo me dirigió una sonrisa amarga. Realmente lo hiciste. Lo destruiste. Encontré su mirada firmemente. No destruye a nadie. Sebastián se destruyó a sí mismo. Yo solo me negué a encubrirlo. Por un momento pensé que explotaría, pero en cambio se desplomó hacia adelante. Eras la mejor que teníamos, susurró.
Debería haberte respaldado. Me quedé en silencio porque en ese momento no había nada más que decir. La mañana siguiente entré a la sala de juntas a la que nunca había sido invitada antes. 12 directores, ojos fríos, caras serias. Pero cuando me senté, algo cambió. No me interrogaron, no me acusaron. Pidieron mi perspectiva y se las di, profesionalmente, con calma, respaldada con hechos. Les conté sobre los acuerdos que había negociado, las asociaciones que había protegido, los riesgos que había mitigado, que la imprudencia de Sebastián había creado. Observé mientras las cabezas asentían alrededor de la mesa. Al final de esa reunión, el presidente se inclinó hacia adelante. Lucía, nos gustaría que consideraras asumir un rol de liderazgo interino para la división internacional mientras reestructuramos. Apenas podía creerlo. No solo fui reintegrada, fui promovida, pero incluso mientras estrechaba manos y sonreía cortésmente, una parte de mí se mantuvo cautelosa. Porque las promociones van y vienen, los títulos cambian, el poder es temporal. Pero el respeto, eso se gana y es lo único que Sebastián Herrera nunca recuperaría. 2 semanas después de esa reunión de la Junta, Sebastián Herrera había desaparecido. Sin correo de despedida, sin anuncio. Simplemente desaparecido. Escuché rumores de que lo habían enviado a manejar inversiones familiares en el extranjero. En otras palabras, lo desterraron silenciosamente para evitar el escándalo. Y Ricardo Herrera renunció voluntariamente, citando razones personales. El memorando interno de la empresa le agradeció por su servicio y destacó su compromiso con los esfuerzos de transición futura. Lenguaje corporativo para, no te despediremos públicamente si desapareces silenciosamente. En mi primer día oficial como directora interina de operaciones internacionales, pasé por la antigua oficina de esquina de Sebastián. Vacía, solo una placa con el nombre yacía en el escritorio. No me regodé, no celebré porque esto no se trataba de probar un punto. Se trataba de proteger a las personas que habían estado arriesgando sus carreras bajo su sombra caótica. Llamé a mi equipo para una reunión. Sin discursos elegantes, sin vueltas de victoria, solo una promesa simple: no me importan los títulos o los apellidos. Me importa el trabajo, la integridad y el respeto. Así es como avanzamos juntos. Y por primera vez en semanas, vi alivio real en sus caras. Un mes después, Asbridge Global renovó su contrato. No porque les rogáramos, sino porque Michelle Tan me llamó personalmente y dijo: queremos trabajar con líderes que saben lo que están haciendo. Esa eres tú. Otros clientes siguieron. Los acuerdos comenzaron a cerrarse de nuevo. La estabilidad regresó. La empresa no solo se recuperó, comenzó a prosperar. Entonces llegó el giro final. La junta me invitó a una cena privada. No estaba segura de qué esperar, pero sentada ahí, frente a personas que una vez me vieron como solo otra jefa de departamento, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no me estaban viendo como un reemplazo temporal, me estaban viendo como una líder. El presidente habló primero. Lucía, nos gustaría ofrecerte el puesto permanente de vicepresidenta de operaciones internacionales, efectivo inmediatamente. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Tengo condiciones, dije en voz baja. Sonrió. Escuchémoslas. Y las expuse: tolerancia cero para el nepotismo en roles de liderazgo. Estándares transparentes de responsabilidad para todos los ejecutivos. Autoridad total para construir y proteger mi equipo, a mi manera. El presidente asintió después de cada una. Acordado, firmé el contrato una semana después. No por el título, ni siquiera por el aumento, sino porque quería asegurarme de que nadie más tuviera que pelear las mismas batallas que yo peleé, solo para ser tratado con dignidad básica. Y Sebastián, la última vez que supe de él, estaba trabajando en alguna startup en Singapur, quemando su fondo fiduciario y tratando de impresionar a inversores que lo calaron completamente. Es gracioso cómo funciona eso. Cuando construyes tu mundo sobre la arrogancia y el miedo, se colapsa en el momento en que alguien se niega a seguir el juego. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo. Sebastián trató de destruir mi carrera porque no seguí sus órdenes.
Ricardo trató de sacrificarme para salvarse a sí mismo, pero ninguno de ellos entendió la verdad sobre el poder. El poder real no viene de títulos o amenazas. Viene de la competencia, el carácter y las personas que confían en que liderarás bien. Y eso es algo que ningún heredero mimado y ningún CEO cobarde puede jamás fingir. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Lucía? ¿Te habrías enfrentado a Sebastián desde el primer día o habrías esperado el momento perfecto como ella? Me encantaría